Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Por mucho que diga, yo creo en Dios, alabado sea Dios, pero si no cree estas verdades fundamentales del Evangelio, no puede ser un cristiano verdadero, no puede estar unido a Cristo, no puede estar unido a otros creyentes. Amados hermanos y amigos que nos visitan, tengan todos muy buenos días. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de poder reunirnos. Qué hermoso es, ¿verdad?, a entonar esas alabanzas, recordar todas esas verdades del Evangelio que nos animan cada día a darle la gloria a nuestro Dios. Damos gracias porque sabemos que es una oportunidad más que Dios nos da de alabarle juntos, de exaltar su nombre y de hecho de enfrentarnos a su palabra, que es algo que necesitamos constantemente. Por eso vamos a ir al Evangelio de Juan, al capítulo 17. Hemos avanzado en este Evangelio de Juan, ya vamos al final del capítulo 17. Creo que es un capítulo bastante conocido como la oración sacerdotal. Y vamos a estar leyendo en los versículos 20 al versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 al versículo 26. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Usted puede llevar la lectura ahí en la versión que usted tenga. Dice la Escritura: pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Oramos. Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, me presento delante de ti reconociendo mi pecado, reconociendo, Señor, que necesito de ti. Perdóname, Señor, y ayúdame a cada día a buscar de ti, a glorificarte, Señor, en cada momento de mi vida. Prepara nuestros corazones, Señor. Ayúdame a predicar tu palabra con claridad, de manera entendible, y que podamos, Señor, salir de aquí con una mentalidad, Señor, de agradarte a ti en todo lo que hacemos. Te damos gracias porque sabemos que no se trata de nosotros, sino de tu Espíritu Santo que mora en cada uno de tus hijos, y de tu palabra, Señor, que sigue haciendo la obra en medio de tu pueblo. Esa obra de santificación que iniciaste, Señor, del momento que tú nos salvaste. Te damos gracias por ello, porque sabemos, Señor, que no solamente nos salvaste, sino que nos llevas de tu mano en ese proceso, Señor, de santificación, de crecimiento espiritual, para que podamos cada día glorificar tu nombre. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Yo he titulado el tema de este sermón: la unidad de la iglesia y la gloria de Cristo. De hecho, en este capítulo 17, en esta oración del Señor, en los primeros versículos, del versículo 1 al 5, veíamos que Jesucristo oraba por su gloria, por la gloria del Padre. En los versículos 6 al versículo 19, que se predicó en 2 sermones, el Señor oraba por sus discípulos y oraba como aquellos que están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Pero es interesante porque en esta sección, en estos versículos del 20 al 26, el Señor Jesucristo está orando. Si ustedes ponen su mirada en el versículo 20,
Él dice, no ruego solamente por estos. Ya había orado por sus discípulos, pero luego él dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos viendo, amados hermanos, que el Señor oró en ese momento por nosotros y por todos aquellos que habrían de creer desde ese momento por la palabra que sería predicada por sus discípulos. Ahora es interesante, amados hermanos, porque hay algo que yo quiero recalcar aquí y hay algo que voy a estar haciendo énfasis en esta predicación, es el hecho de que la unidad por la que Cristo está orando aquí, esa unidad tiene un fundamento importante. El fundamento es Cristo mismo. Si el creyente, si la persona no está unida a Cristo primeramente, no puede de ninguna manera buscar la unidad o tener unidad con aquellos que están unidos a Él. Entonces, el fundamento principal de esta unidad por la cual está orando el Señor aquí es Jesucristo mismo. Segundo, otra enseñanza muy importante aquí también es el hecho de que esa unidad o la base de esa unidad es la verdad de la palabra de Dios. Esas dos enseñanzas son inseparables, son importantes en este tema acerca de la unidad de la iglesia. Si no estás unido a Cristo, no puedes estar unido a la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo. Entonces, como la verdad es la base de esta unidad, el primer punto que yo quiero tratar al día de hoy es unidos en la verdad. La unidad, amados hermanos, por la que el Señor aquí oró, no es una unidad externa, no es una unidad organizacional, sino interna y espiritual, basada en la vida de Cristo en los creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque usted sabe que muchas veces puede buscar unidad por cualquier motivo, por cualquier deseo, cualquier cosa que queramos hacer juntos. Y pasa muchas veces. Vaya, un ejemplo muy claro, el domingo que viene va a haber un partido entre Sublime Gracia y Revive. Pero eso no es lo que une a la iglesia Revive y Sublime Gracia. Es verdad que es interesante poder practicar un deporte. A todos nos gusta el deporte, a algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta el béisbol, a otros les gusta pescar, a las mujeres les gusta ir de compra. Bueno, cada cosa, a cada quien le gustan muchas cosas diferentes. Pero esas cosas, aunque las hagamos, no es lo que nos une como iglesia. Lo que nos une como iglesia es que estemos en Cristo y que estemos unidos en la verdad del evangelio de Jesucristo. Entonces, la unidad por la cual Él está orando no es externa, no es organizacional, sino interna, basada en la unión de Cristo con el creyente. Mira lo que dice 1 Corintios 6:17. Pues el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si estamos unidos a Cristo, obviamente tenemos que buscar la unidad con otros creyentes. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Usted podría preguntar, ¿cómo puedo ver yo? ¿Cómo puedo saber si yo estoy buscando esa unidad? ¿O qué señales yo puedo ver o presentar para decir que yo tengo o estoy buscando preservar esa unidad? Quiero usar dos textos, de hecho uno de ellos ya fue mencionado. El primero en Filipenses capítulo 2, versículo 2, yo creo que también es un texto bastante conocido. Pero Pablo ahí escribiéndole a la iglesia de Filipos, obviamente también preocupado por la unidad de la iglesia, porque es un tema importante a tratar. Y mira lo que Pablo le dice a los filipenses, el capítulo 2, versículo 2. Él dice, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo ahí está mostrando 4 señales de una verdadera unidad. Y la primera señal de esa unidad que él presenta ahí es que él dice que la unidad motiva a los creyentes a sentir lo mismo. Él dice, tengan un mismo sentir. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Está Pablo hablando de sentimentalismo. Mire, mi hermano siente esto, yo también, entonces estamos unidos. No, la verdad es que lo que Pablo quiere decir es que tenemos que estar unidos en un mismo deseo. Y ese deseo tiene que ser un deseo espiritual, un deseo de que la gloria sea para nuestro Dios. Ahora hay algo interesante ahí, porque él no quiere decir que todos
los cristianos compartan los mismos gustos y los mismos desagrados. Eso no es verdad. Como decía, tenemos gustos diferentes, pero cuando hablamos del reino de Dios, cuando hablamos de las cosas de Dios, cuando hablamos de darle la gloria a Dios, obviamente nuestro deseo debe ser el mismo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que los creyentes verdaderos están controlados por el conocimiento profundo de la palabra de Dios que se activa en ellos por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque usted sabe que muchas personas pueden tener conocimiento de la palabra de Dios sin ser cristianos. La única manera de que esa palabra de Dios haga que nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad y seamos guiados por esa palabra es el hecho de que todo aquel que ha creído en Cristo, el Espíritu Santo mora en ellos y esa palabra puede entonces obrar para que nosotros deseemos darle la gloria a nuestro Dios. Y mira lo que dice Pablo también escribiéndolo a los Colosenses en el capítulo 3, en el versículo 16. Y esto yo creo que debe ser algo que nosotros deberíamos desear constantemente. Él dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes. No dice un poquito, dice que abunde, que se desborde. Y él dice con toda sabiduría, porque cuando estamos llenos de la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿qué va a pasar? Guiándonos, dice, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándose unos a otros, ¿cómo? Con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. El apóstol Pedro lo dice de otra manera en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ese es un deseo que debe de haber en cada uno de nosotros como parte del pueblo de Dios, porque ese es el alimento espiritual que nosotros necesitamos. Y esa palabra es la que nos va a ayudar, nos va a guiar a poder vivir para darle gloria a nuestro Dios. Entonces, la primera señal que el apóstol Pablo presenta aquí en este capítulo 2 a los filipenses es que seamos de un mismo sentir. ¿Qué quiere decir Pablo entonces aquí? Que si hay una persona que usted ha escuchado, yo no sé, yo he escuchado a ciertas personas que dicen que son cristianos, pero dicen que ellos no desean la palabra de Dios. Es aburrido, es como que no me siento cómodo leyéndola. ¿Será posible eso? De hecho, las exhortaciones que vemos en la palabra de Dios es siempre: llénense de la palabra de Dios, sean guiados por la palabra de Dios. Entonces no es posible que alguien diga soy cristiano, pero no quiero ir a la palabra de Dios. No concuerda esa realidad de ser cristiano sin querer ir a la palabra de Dios. Hay personas que yo he escuchado muchas veces dicen, yo soy cristiano, pero no quiero saber nada de teología. Pero teología no es nada más que el estudio de Dios, el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A Dios le plació revelarse en este libro. Entonces, no hay otra manera en la que yo pueda conocer a Dios si no es por medio de su palabra, guiado por medio del Espíritu Santo. No hay forma. Ahora, la segunda señal que el apóstol Pablo nos muestra ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 2 también es que la unidad produce creyentes que tienen el mismo amor. No puede haber cristiano que diga, bueno, yo amo mucho a mi hermano Jesús, yo amo mucho a mi hermano John, pero yo odio a mi hermano Daniel, por ejemplo. ¿Será posible eso? ¿Verdad que no? Obviamente, lo que quiere decir aquí de un mismo amor es que se aman igual entre ellos. Eso también no quiere decir, amados hermanos, que tengan el mismo compromiso emocional con todos, porque eso sería imposible. Es cierto que usted con cierto cristiano que tiene una intimidad más cercana, es verdad. De hecho, eso no es nada raro, porque recuerda que el Señor Jesucristo tenía un grupo íntimo también de apóstoles, que muchas veces hay cosas que hizo solamente con ellos tres, con Pedro, Jacobo y con Juan. De hecho, creo que cuando él en la transfiguración, creo que estaban solamente ellos tres, solo estaba Pedro, estaba Jacobo, estaba Juan. Tenía un grupo íntimo, pero el hecho es de que debemos amarnos unos a otros con el amor que Dios nos ha dado. Ahora, este amor, amados hermanos, del que habla aquí el apóstol Pablo a los filipenses, es el amor ágape, es el amor incondicional, es el amor sacrificial. No es un amor de atracción, no, yo te amo porque me gustas, porque me tratas bien, porque siempre que estoy contigo tú
tú siempre estás ahí para mí. No, el amor del que está hablando aquí el apóstol Pablo es un amor incondicional, sacrificial. No es de atracción, sino de la voluntad y de la elección. Usted elige amar porque ese amor ha sido derramado en su corazón por el Espíritu Santo que le ha sido dado. Eso es lo que Pablo le dice a los romanos en el capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza, dice, no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y usted diría, bueno, es que usted no sabe, el hermano, lo difícil que es amarlo. Sí, yo lo sé porque yo soy difícil de amar. Pero ahí no está hablando de una elección que nosotros digamos, bueno, este así, a este no, este porque es difícil de amar, este es fácil de amar. No, el amor que Dios ha puesto en nosotros nos capacita para poder amar a todos nuestros hermanos de la misma manera, porque pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo. Ahora, usted no ama más esta mano o ama más el pie, ¿verdad que no? Usted ama todo su cuerpo. De la misma manera, usted debe amar a aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo. La tercera señal, amados hermanos, de la unidad es que la unidad da como resultado creyentes unidos en espíritu. Ahora, la palabra griega que se usa aquí literalmente significa un alma. Es lo que pasa cuando se une una mujer y un hombre en matrimonio. Ellos llegan a ser un solo cuerpo, una sola carne, una sola alma. ¿Se acuerdan de 1 Samuel 18:1 cuando Jonatán y David se hacen amigos? Dice que ellos quedaron unidos en alma y que Jonatán amó a David como a sí mismo. Y se ve en la relación de ellos. Usted lee ese libro, el primer libro de Samuel. Usted se da cuenta en esa relación de ellos dos, que es una relación tan unida, viendo los mismos propósitos, de tal manera que llega un momento que Jonatán como que desobedece al papá o como que le hace a un lado al papá porque Samuel está tratando de matar a David, y Jonatán sabía que lo que Saúl estaba haciendo no era correcto. Y fue capaz, obviamente, de defender a David porque él sabía que este era un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios. Y la Biblia lo describe así como que fueron unidos en una sola alma. Y lo amó como a sí mismo. Ahora, esto entonces hace referencia, amados hermanos, al compromiso común y apasionado con los mismos objetivos espirituales. ¿Qué objetivos? Nuestra santificación es uno de los objetivos espirituales de la iglesia. Yo tengo que estar preocupado tanto por mi santificación como por la santificación de mis hermanos. Pero también hay otro motivo importante, cual es la predicación de la palabra de Dios. Toda la iglesia debe estar unida pensando en aquellos que no han conocido a nuestro Dios, empezando obviamente por aquellos familiares cercanos que deseamos que conozcan al Señor, y obviamente donde Dios nos permita llevar el evangelio. Ahora, como debemos ser unidos en espíritu y tener un mismo compromiso apasionado por los objetivos espirituales, obviamente, por definición, aquí deben de excluirse las actitudes divisorias como la ambición personal. Ahora, cuando yo pienso en los demás, no debería pensar tanto en mí. El egoísmo, el odio, las envidias, los celos y aquellas innumerables manifestaciones del mal fruto del amor propio que habla Gálatas con más claridad en Gálatas 5, de 13 al 21. Antes de hablar del fruto del Espíritu, él habla en Gálatas 5, 13 al 21 acerca del fruto de la carne, o todo aquello de lo cual el cristiano debería de despojarse, porque obvio esas actitudes que no causan unidad, sino que causan división en la iglesia, y no es lo que Cristo quiere realmente para su pueblo. Ahora, en cuarto lugar, otra señal de aquellos creyentes que están buscando la unidad es que los creyentes están unidos porque están dedicados a un mismo propósito. El propósito por el cual nosotros, amados hermanos, hacemos todo debe ser para la gloria de Dios. Deberíamos preguntarnos cada vez que hacemos algo, si lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Porque no importa lo que hagamos, si lo que hacemos lo hacemos para que nosotros seamos reconocidos o lo hacemos por cualquier otro propósito,
no le va a dar gloria a nuestro Dios y no tendría sentido alguno hacerlo porque no glorifica al Señor. Todo lo que nosotros hacemos deberíamos hacerlo para la gloria de Dios. Y es lo que Pablo le dice a los Corintios, un texto muy conocido también. 1 Corintios 10, versículo 31 dice, entonces, dice el apóstol Pablo, ya sea que coman cosas muy esenciales, cosas muy sencillas, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿lo que estoy viendo glorifica a Dios? ¿Lo que estoy diciendo glorifica a Dios? ¿Lo que estoy haciendo le da la gloria a mi Dios? ¿O lo hago porque me trae beneficio personal? Y muchas veces nos pasa, no vamos a decir que no, somos pecadores, luchamos cada día con esa situación de querer tener el reconocimiento nosotros y no darle la gloria a Dios. Pero en ese momento tenemos que decir, Dios, perdóname porque la gloria es tuya, no me la merezco, tú te mereces toda la gloria. Ahora, cuando hablamos de la unidad, amados hermanos, que es lo que el Señor habla en los versículos 20 al 23, aquí del capítulo 17, tenemos que reconocer que en nuestra época obsesivamente tolerante, el extremo opuesto plantea una amenaza mucho más seria a la verdadera unidad espiritual, lo que famosamente se le ha llamado el ecumenismo. ¿Qué es lo que plantea el ecumenismo? En nombre del amor, obviamente, aparentemente en nombre del amor, muchos se esfuerzan en alcanzar una unidad superficial, falsa y pecaminosa, lo suficientemente amplia como para aceptar cristianos falsos e incluso a quienes niegan las verdades centrales del evangelio. Usted no puede, amado hermano, tener unidad con aquel que dice que cree en Dios, porque si usted pregunta, la mayoría de personas dicen, no, yo creo en Dios. Pero cuando usted le pregunta, ok, Jesucristo es el Señor, Él es Dios. No, bueno, yo creo en Dios, pero Él es un profeta, Él no es Dios. Usted no puede estar unido a una persona que niega verdades fundamentales del Evangelio. Vamos a estarla mencionando en el transcurso del sermón. No puede unirse a esas personas que niegan verdades fundamentales del Evangelio. Sin embargo, el amor bíblico, amados hermanos, el amor auténtico no se puede divorciar de la verdad bíblica. Miren lo que dice Efesios 4:15. Más bien, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y es cierto, hay que decirlo, hay que hablar la verdad y obviamente tiene que ser en amor. Usted no puede hablar la verdad, pero con el objetivo de ofender a las personas. No, tiene que hablar la verdad en amor. Ahora, si la persona se ofende cuando usted le habla la verdad, cuando usted le predica el evangelio, cuando usted le dice, mira, si tú no conoces a Cristo, tú estás separado de Dios. Tú vas a la condenación eterna y si no crees en Cristo, no te arrepientes, no tienes esperanza. Si esa verdad, si ese evangelio ofende, usted no puede hacer nada al respecto. John MacArthur decía algo muy claro. Si el evangelio que tú predicas, lo predicas con amor y la persona se ofende, déjala que se ofenda porque ellos han estado todo el tiempo ofendiendo a Dios. Ahora, usted no tiene que ir con el propósito de ofender a las personas, porque el evangelio es un evangelio de amor, es un evangelio de gracia que trae salvación a aquel que no ha creído en Cristo, pero ese evangelio es ofensivo. Usted y yo lo sabemos. ¿Por qué? Porque nos habla acerca de nuestro pecado. No nos gusta que nos hablen acerca de nuestras faltas, de todo lo que nosotros hacemos que está mal delante de Dios, pero eso es lo que hace el evangelio. ¿Por qué? Porque después de eso ofrece la esperanza que nadie más puede ofrecer sino solo el evangelio de Jesucristo, que es la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Es necesario predicar ese evangelio de amor, con amor, para que otros puedan venir al conocimiento de la verdad. Amados hermanos, lejos de comprometer o negociar esa verdad, el pueblo de Dios está llamado a luchar, como dice Judas 3, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas dice que él se había propuesto hablar acerca de nuestra común salvación. Si usted empieza leyendo los primeros versículos de Judas, él tenía la intención de hablar acerca de la salvación, pero debido a la situación que él estaba viendo, de la necesidad de defender esa fe, él dice, por eso les escribo para que ustedes contiendan ardientemente, defiendan esa fe que una vez ha sido dada a los santos.
La iglesia verdadera, amados hermanos de Jesucristo, no se puede unir con quienes niegan las verdades esenciales del Evangelio. Y el apóstol Juan es un poco duro en las cartas acerca de esa realidad porque él vivió esa situación en carne propia. Mira lo que dice segunda de Juan, los versículos 7 al 11. Dice, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué es lo que niegan esta persona? La encarnación de Cristo. Si niegan la encarnación de Cristo, no hay salvación. En otras palabras, él está diciendo, están negando algo fundamental que los creyentes creen para tener esperanza de vida eterna. Porque usted sabía que hay personas que dicen que Cristo no vino en carne, que era un espíritu que parecía que era un hombre, pero no. Era un espíritu. Pero la Biblia enseña que vino en carne. De hecho, el Evangelio de Juan lo dice en el capítulo 1, verso 14, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. No, ahí no dice, parece que era un hombre, no, lo vimos, dice. De hecho, ellos estuvieron con él en todo su ministerio. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Juan ahí? Ese es el engañador y el anticristo. Tengan ustedes cuidado para que no pierdan lo que hemos logrado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Por mucho que diga, yo creo en Dios, alabado sea Dios, pero si no cree estas verdades fundamentales del Evangelio, no puede ser un cristiano verdadero, no puede estar unido a Cristo, no puede estar unido a otros creyentes. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre y al Hijo. Si alguien viene a ustedes, mira lo fuerte que es el apóstol Juan aquí. Si alguien viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni lo saluden, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Obviamente aquí no está diciendo no le digan buenos días, ¿cómo estás? No le está diciendo no tengan intimidad con esa persona, no tengan acercamiento con esa persona, porque obviamente lo que él cree, lo que tú crees no es lo mismo. Tampoco puede tener unidad usted con quien afirma un evangelio falso. Pablo se lo dice a los Gálatas también bastante fuerte, Gálatas 1, 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que lo llamó por la gracia de Cristo. Ustedes sabían también que hay personas que creen que la salvación es por obras. Usted podría estar unido a un disque hermano que cree que la salvación se gana por las obras. No, porque la Escritura habla que la salvación es un regalo de Dios, es por la gracia. Y esto es lo que le escribe Pablo aquí. Dice que se maravilla que ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente, dice él. Y luego dice que en realidad no es que haya otro evangelio, porque el evangelio hay uno. O es evangelio o no es evangelio. Igual que la verdad. Solo hay una, o es verdad o no es verdad. No hay tales verdades relativas como piensa la gente. Bueno, la verdad es relativa, es según lo que tú creas. No, la verdad es lo que Dios ha dicho y lo que tú crees, si no está en la palabra de Dios, es mentira. Sea que te guste, sea que no. No hay otra verdad, solamente una. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo soy un camino, yo soy una verdad. No, porque solo hay una verdad, solo hay un camino para llegar al Padre. Le dice, y Pablo le dice a los Gálatas aquí, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, mire, Pablo se incluye aquí, si aún nosotros, dice el Pablo, que era apóstol, obviamente tenía autoridad, pero su autoridad venía de la palabra de Dios, venía de parte de Dios, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema, que esa palabra es maldito. Y luego vuelve a repetirlo, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, maldito. Pablo también les dice y les exhorta a los corintios acerca de esa realidad. Es un tema que es un versículo que conocemos mucho también y que lo usamos mucho. 2 Corintios 6, 14 al 15. Dice Pablo, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad que lo conocemos? Ese texto se usa mucho y muy a menudo para hablar acerca de las parejas, sea de novios o sea cuando se van a casar, para decirle, ¿tú eres cristiana? Sí. ¿Tu novio es cristiano?
Sí. Bueno, ten cuidado. Mira lo que la Biblia dice. Y muchas veces, amados hermanos, tomamos estas advertencias del Señor como algo bueno. Cuando nos casemos, tal vez Él se va a convertir, yo le voy a predicar el Evangelio. Bueno, déjame decirte que en la Biblia no existe tal cosa. No hay ninguna observación que diga, bueno, te puedes casar y luego cuando se casen tú lo vas a convertir. Eso no existe. Te vas a meter en problemas y te casas con un hombre o con una mujer incrédulo si tú eres cristiano o cristiana. Te lo tengo que decir porque esa es la realidad. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que hemos visto por lo largo de los años en que usted ha estado en el Evangelio, lo que sufre un hermano estando con un casado, con un incrédulo. ¿Por qué? Porque el cristiano va a querer ciertas cosas y el incrédulo va a querer otras cosas. Tú quieres darle gloria a Dios, el incrédulo no va a querer darle la gloria a Dios. Y eso va a ser imposible que tú puedas estar de acuerdo. En el menor de los casos que yo he visto a veces, que las mujeres se casan con un incrédulo que las deja ir a la iglesia, es a lo más que yo he visto que se ponen de acuerdo en ese sentido, pero no van a poder ponerse de acuerdo si los dos no son verdaderamente cristianos, comprometidos con el Señor, viviendo para la gloria de Dios. Pero este texto no solamente es para matrimonio, este texto es para cualquier otra relación íntima que usted inicie con un incrédulo. Mire lo que sigue diciendo Pablo ahí. Pues, y estas son preguntas retóricas. ¿Qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? Si lo estuvieran preguntando, usted dijera, ninguna. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Ninguna. ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ninguna. Entonces, dice el note. Aquí está hablando no solamente del matrimonio, sino muchas veces usted sabe que en negocios nos unimos con una persona porque es que él sabe mucho de este negocio, me voy a unir con ella, aunque no sea cristiano. ¿Qué pasa cuando hay que tomar decisiones serias o cuando esa persona quiere ocultar ganancias o cuando vayan a hacer las taxas al IRS? Esta persona ganó mucho, pero le voy a quitar un poco para que no me cobren taxas. ¿Qué va a hacer usted al respecto? Por eso estas exhortaciones son importantes, porque cuando nos hundimos en intimidad, sea en negocios, sea en el matrimonio, cualquier otra cosa que hagamos con alguien que no es cristiano, usted se va a dar cuenta que siempre va a haber desacuerdos. Y no estoy hablando de desacuerdos que también los hay entre cristianos que se arreglan fácilmente porque los dos tienen el Espíritu Santo de Dios. Está hablando de desacuerdos que muchas veces son imposibles de ponerse de acuerdo. Ahora es verdad, y llegamos al tema de las denominaciones, usted va a decir, bueno, y entonces yo soy bautista, ¿y qué pasa con el pentecostal? ¿Qué pasa con el presbiteriano? ¿Qué pasa? Porque hay varias denominaciones y esa es una pregunta que mucha gente hace. ¿Y quién va a ir al cielo? Bueno, a pesar de las diferencias que hay dentro de las denominaciones externas, todos los cristianos verdaderos, amados hermanos, están unidos espiritualmente por la regeneración en su creencia de que la salvación es por la sola gracia, es mediante la fe, solamente en Cristo y por su compromiso con la autoridad absoluta de las Escrituras y solo a Dios la gloria. Esto se le llamó las 5 solas de la Reforma o los 5 pilares de la fe cristiana. Estas son enseñanzas muy, muy importantes, donde la iglesia se edifica o donde la iglesia cae si no cree en estas verdades importantes. Estas son de las verdades que se le llama que no son negociables. Ahora es importante destacar, amados hermanos, también que la unidad por la que Cristo oró no es creada por el creyente, sino es preservada. Mire lo que dice Efesios 4:3, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y es el otro texto que quiero usar porque ahí también Pablo nos habla acerca de la unidad en el Espíritu. Mire lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 4, versículo 4 al versículo 6. Ya lo leyó el hermano, no nos pusimos de acuerdo, pero él lo leyó hoy temprano. Dice Pablo, hablando de los Efesios, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.
En primer lugar, ahí entonces dice que hay un solo cuerpo, no es dos cuerpos o tres cuerpos, es un solo cuerpo. Y este cuerpo está compuesto por todos los creyentes, todos los que han creído en Cristo, todos los que están unidos a Cristo permanecen y pertenecen a un solo cuerpo. Mira lo que dice 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno, dice el apóstol Pablo a los Corintios, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, la primera enseñanza ahí, amados hermanos, es que somos un solo cuerpo. El Señor no va a venir por una iglesia específica, sino por su iglesia universal. No es por una denominación, sino por una iglesia universal, lo que se le ha llamado la iglesia invisible. En segundo lugar, también el apóstol Pablo ahí dice que hay un solo espíritu. Y ahí está hablando obviamente del Espíritu Santo, sin el cual nadie puede creer en Cristo para salvación. Es necesario el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3, mire lo que dice: por tanto les hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema, y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos guía a toda verdad y nos guía a darle la gloria a nuestro Dios. El Espíritu también, amados hermanos, es el agente por el cual Cristo bautiza a los creyentes en su cuerpo. Por el medio del Espíritu Santo nos une a su iglesia. 1 Corintios 12:13 dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, ya sea esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. No hay tales cristianos. ¿Usted ha escuchado de aquellos cristianos súper ungidos? El Espíritu Santo es el mismo que tenía el apóstol Pablo, es el mismo que, si usted le pertenece a Cristo, es el mismo Espíritu Santo. Dios no da el Espíritu Santo por medida, el Espíritu Santo es una persona. Y si usted es creyente, el Espíritu Santo mora en usted. Porque a veces tenemos esa excusa, bueno, era el apóstol Pablo, era el apóstol Pedro. El mismo Espíritu Santo que ellos tenían, el mismo Espíritu Santo que usted tiene. Obviamente ellos tenían una mayor responsabilidad, un llamado delante de Dios. Pero el Espíritu Santo que Dios nos ha dado es el mismo. Pero también el apóstol Pablo dice ahí, en tercer lugar, que tenemos una misma esperanza. ¿Y cuál es esperanza? Esa esperanza en la herencia eterna prometida, garantizada a todo creyente por medio del Espíritu Santo. Mire cómo Pablo le escribe a los Efesios en capítulo 1, versículo 13 al 14, hablando de esta verdad, de esta herencia que tenemos en Cristo. En él también dice, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Todos tenemos una misma esperanza de la herencia de estar un día con el Señor. En cuarto lugar, también él dice que hay un Señor, Jesucristo, quien es la única cabeza del cuerpo. No hay dos señoras, no hay tres señoras, hay un mismo Señor Jesucristo, el cual debe ser Señor de todos. ¿Usted ha escuchado de personas que dicen que Cristo es su Salvador, pero no es su Señor? No es posible tampoco. Si es su Salvador, Él debe ser su Señor. Usted le pertenece a Él, usted es un siervo de Él, y esas dos verdades tampoco se pueden divorciar. En quinto lugar, Pablo también dice ahí que hay una fe. La fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿De qué fe está hablando el apóstol Pablo aquí? Bueno, la fe, amados hermanos, es el cuerpo de doctrina revelado en la Escritura, lo que nosotros creemos. No sé si le ha pasado a usted que a veces le pregunte, ¿qué es lo que tú crees? Dime qué es lo que tú crees acerca de tu Señor, de tu Salvador. Esa es la fe, lo que nosotros creemos. Y lo que nosotros creemos, amados hermanos, no olvide, tiene que estar aquí. Yo siempre digo esto y no sé, sea chistoso, sea molesto, pero no es lo que me dijo mi abuelita, aunque mi abuelita era muy
buena gente, muy bien intencionada con lo que nos decía, muy buenos consejos, pero lo que nosotros creemos tiene que estar en la Biblia. Muy buenos los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros abuelos, pero si no está en la Biblia, espiritualmente hablando, no son consejos que a usted le sirven para la vida eterna. A veces se siente un poco molesto, a veces ofensivo, pero es la verdad. Nadie más, amados hermanos, le puede enseñar a usted acerca de las verdades del Evangelio, acerca de la vida eterna, si no es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. En sexto lugar, también el apóstol Pablo dice que hay un solo bautismo. Ahora aquí parece que Pablo está hablando del bautismo en agua, que es la confesión pública de fe en Jesucristo por parte del creyente, que se habló, ¿se acuerda la semana pasada? Que el bautismo no salva, pero obviamente cuando usted se bautiza está dando fe a las personas que lo rodean, que usted es una nueva criatura, que le pertenece a Cristo, que Él lo ha salvado, que ahora quiere vivir ¿para qué? Para agradar y alabar y glorificar a su Señor. Por eso tiene importancia el bautismo. No es que el bautismo salva, pero sí, como aprendíamos la semana pasada, es importante para el testimonio que usted está dando a otros de ese paso de fe, de lo que Dios ha hecho ya en su corazón. Usted quiere que otros sepan. De hecho, es algo que debe ser común en nosotros, que otros quieran saber o que otros tengan que saber quiénes somos ahora nosotros en Cristo Jesús. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y en último lugar, el apóstol Pablo también dice ahí que hay un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, el único Dios verdadero, quien es el gobernante, soberano de todas las cosas y obviamente de la iglesia que Él ha escogido y salvado para su gloria. Ahora, ¿qué ejemplo podemos ver de esa unidad de la que Cristo está hablando, por la cual está orando aquí? Él nos da un ejemplo muy hermoso ahí y es el segundo punto que quiero tratar, la representación de la unidad verdadera. En los versículos 21 al 23, ¿cómo es esa unidad de la cual está hablando ahí? Él dice, para que todos sean uno. ¿Cómo? ¿Cómo es que Él quiere que nosotros seamos uno? Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros. Ve que se repite una y otra vez, para que así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ve qué hermoso es el amor de Dios, que tal como Él ha amado a su Hijo unigénito, Él nos ama con ese mismo amor, y no es un amor que fue hace algunos años. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos amó cuando nos escogió para salvación. Ahora, obviamente vemos que la unidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo en esa Trinidad, esa unidad perfecta, es el ejemplo de unidad para cada uno de nosotros hoy en día. Ahora tenemos que decir también ahí que la unidad de Cristo y el Padre es una unidad también en esencia. Porque tanto como el Padre es Dios, el Hijo también es Dios. Eso es algo que hemos venido recalcando una y otra vez, porque hay también falsas enseñanzas que dicen que el Padre es Dios, pero Cristo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios, no creen en la enseñanza de la Trinidad. Pero eso es lo que la Biblia realmente enseña. Tanto el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Son tres personas en un solo Dios. Es difícil de creer, ¿verdad? Pero es lo que la Escritura enseña, y por eso muchas personas no quieren creer en esa verdad, porque no lo pueden explicar. Obviamente yo no puedo explicar eso. El Padre no es el Hijo, el Espíritu Santo no es el Padre. Cada uno tiene diferentes funciones, pero son un solo Dios. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, entonces, amados hermanos, por causa de esa unidad con el Padre, Jesús afirmó tener la misma autoridad
el mismo propósito, el mismo poder, la misma honra, la misma voluntad y la misma naturaleza que el Padre. Esa verdad sorprendente de deidad total e igualdad con Dios enfureció tanto a sus oponentes judíos que siempre buscaban matarlo porque él decía que él es Dios. Y solo quiero leer un texto que está en Juan 5:18 cuando Jesús sana al paralítico. Y en Juan 5:18 dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Porque Él, obviamente, es Dios. Esa relación, entonces, amados hermanos, única, intratrinitaria de Jesús con el Padre, conforma el patrón de unidad para los creyentes en la iglesia el día de hoy. Ahora es interesante porque el Señor no solamente ora ahí por la unidad de la iglesia, sino que en los últimos versículos del 24 al 26, Él ora por algo muy importante también que nosotros no podemos perder de vista hoy en día. Padre, quiero que lo que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. Amados hermanos, los hombres piadosos siempre han anhelado el cielo. En el Antiguo Testamento, David expresó el deseo de su corazón por el cielo cuando escribió en Salmos 16:11: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo escribió a los filipenses, en Filipenses capítulo 1, versículo 23, porque dice: porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso, dice el apóstol Pablo, es que es mucho mejor. Él deseaba estar con el Señor. Cuando se está por despedir en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versos 6 y 8, mire lo que él dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Como David, amados hermanos, y Pablo, todo cristiano debería añorar el cielo, pues todo lo precioso para ellos está allá. Es cierto que a veces queremos disfrutar de las cosas que Dios nos ha dado aquí y está bien, pero deberíamos anhelar estar con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es mucho mejor estar con Él, porque nuestro Padre está allá. Los creyentes que han muerto en Cristo están allá. Nuestros nombres están registrados allá. Como ya hemos visto, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Nuestra herencia está allá en los cielos. Nuestra santidad máxima de estar en la presencia de Dios sin presencia del pecado está en los cielos. Y lo más importante, amados hermanos, de todo, nuestro Salvador está allá a la diestra del Padre. Deberíamos cada día anhelar estar con nuestro Señor. Decir: Señor, ven por tu iglesia. Y mientras estemos aquí, vivir para darle la gloria a nuestro Dios. Amados hermanos, la unidad de la iglesia le da gloria a nuestro Dios. Por tanto, como hijos de Dios, deberíamos cada día buscar la unidad. No estoy diciendo que no hayan diferencias. Pedro y Pablo las tuvieron. Pablo y Marco las tuvieron. Evodia y Sintique las tuvieron. Ahora, lo importante aquí es cómo solucionamos nuestras dificultades. ¿Cómo lo hacemos? Como lo enseña la Escritura en Mateo capítulo 18, cuando habla acerca de la disciplina de la iglesia. Algo que muchas veces no queremos tomar en cuenta, pero que está ahí por algún propósito, para que como cristianos podamos solucionar nuestras diferencias, nuestras dificultades, de manera que el hermano que pecó sea restaurado y la gloria sea dada a nuestro Dios. Busquemos cada día, amados hermanos, la unidad de la iglesia. Busquemos cada día amarnos unos a otros, perdonarnos unos a otros, llevar las cargas unos de otros, y con el propósito de que el Señor sea exaltado. Amados hermanos, cuando nos amamos, cuando vivimos en unidad, aquellos que no conocen a Dios ven a un pueblo, ven a una iglesia diferente. Ven a una iglesia que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Ellos dicen: esas personas son diferentes, esas personas actúan diferentes, esas personas se aman a pesar de las diferencias que ellos puedan tener. Y eso, amados hermanos,
abre un camino, abre puertas para que nosotros podamos predicar el evangelio a aquellos que no han conocido a nuestro Dios. Y no olvidemos, amados hermanos, todo lo que nosotros hagamos, todo el esfuerzo que hagamos vale la pena porque le da la gloria a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú has sido fiel, porque constantemente tú, Señor, nos exhortas, nos animas, nos reprendes, Señor, por medio de tu palabra. Bendita palabra. Ayúdanos a atesorarla cada día en nuestros corazones, a meditar en ella, a vivir cada día, Señor, guiados por ese Espíritu Santo y por tu palabra. Y que la gloria, Señor, sea para ti. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por cada hermano. Gracias por cada familia, por cada matrimonio, por cada niño, cada joven, por cada hermano que nos visita a veces y nos da ánimos. Ayúdanos, Señor, a cada día caminar puestos los ojos en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Consolador, nuestro Señor, y que le demos siempre la gloria a Él. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.